Seguimos con ustedes en la hora estelar y en el plano internacional en Arizona. Un Trump rabioso le demuestra a su base, a sus seguidores, que sigue siendo el populista incorregible por el que votaron. ¿Un camión? No. ¿Qué fue lo que usted dijo? Trump, Donald Trump. Trump, no truck. Trump. Es Trump, la pronunciación correcta. Trump llega a la frontera con México como muestra de su afán de levantar el muro. La policía danesa confirma que un torso hallado de una dama es de una periodista sueca desaparecida mientras paseaba en un submarino. China rechaza sanciones unilaterales de Estados Unidos, urge a su anulación. Estados Unidos sanciona a empresas de China y Rusia por hacer negocios con Corea del Norte. Atacantes de Barcelona planeaban estallar monumentos. Niegan fianza a 2 de 4 sospechosos de atentado en España. Atacar monumentos, no hay duda de que el objetivo, y se había mencionado ya, era la Sagrada Familia, la famosa iglesia barcelonesa, y además de que, según informaciones que se publicaron en los días del atentado, después del hecho de las Ramblas, el FBI o los servicios de seguridad de Estados Unidos habían dado información en que en conversaciones que habían captado en redes y cosas, surgía el nombre de Sagrada Familia o de familia, que se asocia a eso, a que el objetivo era la Sagrada Familia. Bueno, permítame la información para darle una ojeada. Recuerden que el Tesoro Supermercado tiene especiales. Yo acabo de recibirle y usted quiere que yo se la... Préstame la primera parte, no sufra tanto con ese... Es que me ha adorado tormento. Usted sufre demasiado con ese periódico, no sufra tanto. Pues yo soy mi mamá. No, pero ¿qué te pasa? Tengo que ver a mi mamá todos los días. No, pero no sufra tanto. El Tesoro tiene un festival de descuentos en productos de la marca Goya. Desde ayer y hasta que ustedes quieran estará presente ese festival del Tesoro. Teddy está presentando su proyecto Residencial Sahara. Residencial Sahara está ubicado en la carretera Don Pedro, al lado del Instituto Leonardo da Vinci. Residencial Sahara es un proyecto con apartamentos de 2 y 3 habitaciones, un área social que incluye esta piscina para los condóminos. Es un proyecto maravilloso, bellísimo, y ustedes pueden ir abonándole al inicial y cuando esté entregado, cuando esté listo para entregar el proyecto, la constructora le va a conseguir el financiamiento. Residencial Sahara, un proyecto más de Teddy. El periódico La Información tiene en portada que la Corporación del Acueducto de Santo Domingo dice urge modificar sistema de pensiones. No, pero no, es la CAS, es un sindicato. Es la CAS, la Confederación Autónoma de Sindicatos. ¿Sindicatos? ¿De qué? ¿De qué es sindicato? CAS, sí, bueno, así que se llama, sí, es un sindicato. Es la CAS, C-A-S-C, sí. Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. Eso mismo es. Eso es el que tenía como jefe, usted no recuerda, uno que vivía metido en Mundo Noticias, en Radio Libertad, sí. Que es el mismo que está todavía. Todavía. Sí. Tiene muchísimos años manejando eso. Amarante Amarante Baré reafirma condiciones de extranjería. No sabemos lo que quiere decir Amarante Baré, que no debiera decir nada ya. Debería guardarse. Debería estar hace tiempo allá en, ¿cómo se llama la loma esa de Moca? ¿Cómo se llama? En José Contreras, en Villatrina. Villatrina, en Villatrina. José Contreras Sí, pero en Villatrina la loma, ahí que debería estar. Digo José Contreras, o más arriba, en el Mogote. En el Mogote, allá donde están todas las antenas de televisión. ¿Y por qué tú no lo tendrías más cerca aquí en Asua? ¿No le parecería bien? No, porque él no es sureño, debe estar en el norte. No, pero en Asua hay un buen lugar allá donde se envían alguna gente. No, pero mejor enviarla en Asua. Sí. Usted va por otro lado ya. Sí, por ese lado es que voy. No. Por ese lado es que voy. Es por ese lado que voy. No, pues sáqueme a mi día. Lo saco de ahí. Sí, porque aquí hay que decir la cosa. Pues estamos hablando de llevarlo aquí a un solamente punto. Solo lo de lo que lleva a otro punto. ¿Qué fue lo que se robó el tipo, el haitiano? Fue un robo famélico, que es una categoría jurídica. Un robo por necesidad. Que fue una mata de plátano, una cosa, una mano. Una mano de plátano fue. Sí, al tipo que no le pagaba, inclusive. Sí. Fue, ¿cómo fue? Una de yuca, un asunto así. Una mano de plátano fue. Sí, eso mismo. ¿Usted entiende? Esa comparación odiosa, agradable, ilustrativa. ¿Qué hicieron con ese chico? Sentimiento Torito. Pero lo de sentimiento Torito, lo que hay que decir, más importante que la gorra, es que Héctor Acosta, dentro de sus relaciones con la comunidad, que la mantiene muy
activa en su natal Bonao, él estuvo repartiendo cuadernos para el inicio del año escolar en portada con los padres de la patria, lo que es muy importante para volver a los valores patrios con la figura de Duarte Sánchez y Mella, y en la parte de atrás, en la tapa, con las estrofas, con toda la composición de el himno nacional dominicano, cuyos autores son... ¿Cuántos son las estrofas? 13. José Reyes. Total. 12. 12. La gente solo conoce 3, pero... No, es que hay una versión corta, que es la que más se difunde. Las tres primeras estrofas. No, las 4 primeras. Las 4, y ya. Las otras son no 12 se usan, y es un canto que habla de todas las grandes batallas. Es una composición... ¿Qué significa? Del poeta Emilio Proudhon. ¿Qué significa retirarle el fuero sindical a una organización? Quitarle la protección que le da la ley, que implica que sus dirigentes no son cancelables, vamos a decirlo así, que no se le puede perseguir por su actividad a lo interno de la organización. Yo pensaba que era que eso prohibía también que los gremios hicieran huelga y cosas de eso. No. ¿Cómo se llama? No, porque eso? Entonces prohibir eso. No, eso no hay ninguna prohibición, porque la huelga es un derecho a la ADP debieran quitarle ese derecho. Que establece la ADP debieran quitarle ese derecho. Pero la ADP nada más habla de huelga cuando se inicia el calendario escolar. Espérese un momentito. No, ningún momentito. No me pida ningún momentito. Espérese, que es que hay un problema conceptual. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que la ADP no es un sindicato. Pues peor entonces, pues con más rápido quitárselo entonces. Y además que en el sector público no hay un sistema regido por el Código Laboral, que es el que permite la huelga. Pues entonces, peor todavía. La ADP porque hay errores. Amenaza con huelga si no hay solución. Aquí que se han arrastrado. El nombre está correcto, como Asociación Dominicana de Profesores. Entonces, ¿con qué derecho es una hacen huelga asociación? Ellos? Pero porque no puede ser un sindicato, porque los sindicatos operan al amparo del Código Laboral y las relaciones entre el empleado público y su ente no es regida por el Código Laboral, pero la ADP puede, sino no puede por la ley de función legalmente. Pública. ¿La ADP puede hacer huelga legalmente? Legalmente no debería. Pues entonces vamos a corregir eso. Porque no se rige por el Código Laboral, es que hay un error en eso. Bueno, pues vamos a ver. O sea, no puede regirse porque no es un sindicato. Bueno. Y además las relaciones entre el empleador, que es el Estado, y los empleados públicos, servidores públicos, se rigen por la ley 4108 de función pública. Este país no puede estar invirtiendo el 4% de su presupuesto. ¿Me entendió? Sí, lo entendí. ¿Me entendió? Entonces no puede hablar de eso. O sea, hay un problema conceptual. ¿Por qué aquí dice gremio advierte huelga si no hay solución? No debería de pasar tampoco con los médicos. Con los médicos tampoco. Pues vamos a corregir eso. Los médicos son trabajadores, los médicos de los hospitales públicos son servidores públicos. La mayor cantidad de sus recursos en la educación para mejorar los planteles, mejorar la calificación del docente. Óigame, y esta gente 3 meses de vacaciones, casi 4, y ahora entonces vienen a hablar de huelga. No, así no puede ser. Eso limita que la clase media por completo lleve a sus hijos a la educación pública. Porque la clase media quisiera, porque implica un ahorro sensible. Y hay muchísima gente de la clase media que tiene a sus hijos en colegios porque le teme a la educación pública, a los problemas de los profesores, que porque cualquier quítame tapaja paralizan la docencia, que cuando van a hacer una asamblea la hacen en horas laborables. Entonces esto hay que evitarlo. Este país no puede seguir invirtiendo tanto dinero en educación para permitirle a los profesores tantas cosas, tantos privilegios. No exija su derecho, pero no esté hablando de huelgas. Bueno, no esté hablando de eso. La demás noticia del periódico La Información: Domínguez Brito reitera, ejecutivo de la JUN deben estar presos. ¿Y por qué no lo han metido preso entonces? Porque se ha empantalonado Francisco Domínguez Brito con este caso. Y eso hablar todos los días de la JUN. Pero entonces, ¿por qué no se llega a una conclusión? Deben estar presos, sométalo a la justicia. ¿Por qué no se mete preso? ¿Por qué lo someta? Por tanto hablar y hablar y no se ve conclusión ninguna. Fundación Reservas aprueba créditos solidarios por 2.701 millones de pesos. La Fundación Reservas del país ha aprobado créditos solidarios por valor de 2.701
1 millones de pesos a 44 entidades desde el año 2013, fondos que han facilitado financiamiento a 61.850 microempresarios. También Puerto Rico revisará intercambio comercial con nuestro país. Portavoz del gobierno afirma Medina propicia crecimiento aún en adversidad. Y la FinJun sugiere auditar nóminas públicas. Planteamiento está motivado por escándalos en educación y Cancillería. Y los dos escándalos los ha provocado o los ha descubierto el mismo señor Andrés Navarro. Sí. Pero ¿qué pasa? Que se quedan sin consecuencias. Así es. Es lo grave. Eso que usted está reclamando de la ADP y que la ADP tal o cual cosa. Sí. Pero ¿qué va a pasar en educación con una denuncia tan grave de un acto de corrupción que tiene que ver con la nómina y que involucra alrededor de 4.000 personas que según el ministro Navarro estaban cobrando sin hacer un trabajo? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién los nombró? ¿Qué consecuencia tiene eso? Se queda ahí solo en una denuncia a ese nivel de un ministerio. ¿Y qué actitud toma ante ese ministerio o las personas involucradas el jefe de todos los ministros que son sus colaboradores? El presidente de la República. Porque las cosas se quedan ahí. ¿Y por qué el presidente no ha actuado con eso? Y se voy pidiendo al presidente que una escuela allí, que arregle una carretera, se le pide al presidente, vamos a pedirle al presidente que actúe ante el escándalo de corrupción en educación, que actúe ante el escándalo de corrupción en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ante el escándalo con la nómina actual del ministro, el ministro dueño del PRD, Miguel Vargas Maldonado. No, es que nos quedamos ahí. El escándalo no fue en esta gestión. ¿Cómo que no? El escándalo fue en la gestión del hoy fallecido pero ese ya, Carlos Morales de ese Troncoso. nos olvidamos y no se hizo nada. Yo estoy diciendo del actual, de una nómina que se ha publicado ahí, de asesores y consultores, nombrado por Miguel Vargas. Fue el anterior. Claro, un escándalo grandísimo que involucró a los miembros del Partido Reformista. Así es. Alrededor de Carlos Morales Troncoso. Pero eso, ¿en qué se quedó? Eso se sepultó. En nada. Y eso también es de la gestión de Danilo Medina. Danilo Medina quería que le denunciaran casos de corrupción, que le dijeran para él actuar. Ahí tiene. Porque es que aquí las cosas se quedan abajo. Y cuando se habla del presidente o cuando se implica la responsabilidad directa del presidente de la República, se quieren callar. Y dice, usted es irrespetuoso, al presidente no se puede tocar, al presidente de todo aquello. ¿Que actúa el presidente? Pero diga presidente Danilo Medina, no diga que Danilo Medina, como si fuera... El presidente Danilo Medina, si fuera, socio suyo. El excelentísimo señor presidente de la República, que actúe conforme a la Constitución, así mismo, que cumpla con su juramento entonces, así mismo. Que cumpla su palabra, su palabra, primero que cumpla la palabra, que dijo que si le denunciaban casos, él actuaría, ahí tiene un caso. Que cumpla su palabra, que sea un hombre de palabra, que no se traiga un tiburón podrido ahora con este caso. ¿Qué es eso? ¿Qué más quiere que le diga? No, ya nada. Y que cumpla con el juramento que hizo el 16 de agosto, el pasado 16 de agosto, hace un año, que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, que cumpla con eso, porque es una falta grave al ejercicio de sus funciones. Lo que pasa es que aquí nos quedamos en las ramas y tenemos un Congreso que está de más, que no tiene nada que hacer. Sí, lo que yo decía ayer. Pero va a volver con eso. Voy a volver, porque si hubiese un Congreso serio, que supiese sus responsabilidades, le estuviera alando las orejas al presidente de la República. Pero ¿quién les ala las orejas al presidente de la República en este sistema? Bueno. Si es el dueño de todo, el jefe de todo, como si estuviéramos en la era de Trujillo, porque estamos en la era del PLD. Eso es, la comparación odiosa otra vez, pero muy clara, entendible. Sí, pero es para que estamos en la era del PLD. Yo concluyo en todo eso, igual que cuando Trujillo. Solamente falta la sangre, la sangre política es lo mismo. La hora estelar, vámonos. La hora estelar.